Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy estamos haciendo una serie de capítulos en donde estamos haciendo una comparación y estamos pensando las cosas que están sucediendo en el país a partir de libros de ciencia ficción. El día de hoy vamos a hablar de La penúltima verdad de Philip K. Dick, una novela de 1964. Philip Kindred Dick es uno de los favoritos de este canal. Es un autor que nació en 1928 y murió en 1982 en Estados Unidos. Les vamos a dejar otros videos que hemos hecho sobre él acá en la descripción, porque como les dije, es uno de los favoritos del canal. Hoy les cuento que es un bebé prematuro, tenía una hermana melliza que murió a las 5 semanas de nacida y esto lo afectó toda su vida. De resto tuvo una infancia más o menos normal, aunque se tejen múltiples mitos sobre su inteligencia desde una temprana edad. Lo que sí sabemos es que dejó botada la universidad, apenas un semestre alcanzó a cursar y se dedicó a vender discos entre 1948 y 1952, pero en el 52 decidió dedicarse a la escritura y empezó solamente a vivir de esto. Se relacionó con la contracultura de California, simpatizaba con los poetas beat y con las ideas de izquierda, se opuso a la guerra de Vietnam y por todo esto el FBI le abrió un expediente y lo vigiló todo el tiempo, aumentando su paranoia. Les recomendamos para leer de él El ojo en el cielo de 1957, El hombre en el castillo de 1963, Tiempo de Marte de 1964, Los tres estigmas de Palmer Eldritch del 65, Sueñan los androides con ovejas eléctricas del 68, Galactic Pot Healer del 69, Ubik del 69 también, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía del 74, Una mirada a la oscuridad, A Scanner Darkly, que inspiró la película esta que está hecha rotoscopia, que es súper chévere, y Valis de 1980. Lastimosamente en el 82 fue encontrado inconsciente en su casa después de haber sufrido un derrame cerebral y pues de esa no se despertó. De los premios que podemos contarles que se ganó 3 Hugos por El hombre en el castillo, Fluyen mis lágrimas, dijo el policía, y La fe de nuestros padres. Se ganó 5 Nébulas por Dr. Blood Money or How We Get Along After the Bong, por Los tres estigmas de Palmer Eldritch, por Sueñan los androides con ovejas eléctricas, por Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, y por La transmigración de Timothy Archer. Se ganó la mejor novela en el J. Campbell por Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, y bueno, pues la verdad se ganó muchísimos otros premios, de verdad muchos premios internacionales, entre los que destacan el seguro si hubiera ganado el premio Nobel de Literatura entregado por la Academia de Literatura Rodrigo Bastidas. Es un premio muy importante. Pero sí, es cierto. Alrededor de su vida y el uso de drogas y sus experiencias paranormales, de verdad podríamos hacer un capítulo completo de Estereoscopio. Pero por el momento Rodrigo nos va a explicar solamente la exégesis. Solamente, bueno, ok. No más. No, la exégesis es imposible. O sea, observen, este libro que es la exégesis, que son fragmentos de la exégesis, o sea, fragmentos, es un libro de 990 páginas. En donde se intenta más o menos explicar la exégesis, así que es un medio imposible de hablar de la exégesis, así que mejor hablemos de solamente la penúltima verdad y tratar de conectar como esta penúltima verdad con sus momentos que llaman de sus libros políticos, que son muy interesantes. Pero sí, amo a Philip Dick y es como Dios y todos tienen que leer todo lo de Philip Dick, todo Philip Dick, todo. Es una orden. Como les decíamos, hoy vamos a hablar de un libro de Philip Dick que se llama La penúltima verdad, que es uno de los textos que forma parte de los que en algún momento Pablo Capana llamó de su ciclo político. Hay una cosa muy interesante de este libro y es que ya de por sí en la portada trae una palabra que para él fue muy importante dentro de toda su obra y es la verdad. La aparición de la palabra verdad no es gratuita, básicamente porque eso forma parte casi que de el corpus, el tronco de su obra. Y la verdad en esta novela se construye no a partir de solamente este tipo de cosas místicas como ocurren en sus últimos libros, sino a partir de los medios de comunicación, principalmente de las noticias. Permíteme, Rodrigo, hago entonces una pequeña sinopsis para los que nos están viendo y no han leído el libro. Esto se da en un mundo posapocalíptico, o sea, ya hubo una tercera guerra mundial, todo quedó destruido y todo el mundo se metió a vivir en unos edificios subterráneos gigantescos donde viven en comunidades más o menos de 1000 personas. Y hay una autoridad central que les cuenta cómo va la guerra, porque la guerra se sigue peleando arriba, pero por robots, y por televisión les van contando a ellos cómo va la guerra. Entonces ellos se reúnen a ver la televisión y ahí sale el presidente y el presidente les cuenta cómo va la guerra.
todos los días y les muestran escenas de las destrucciones. Así empieza el libro, esas son las 10 primeras hojitas del libro, muy, muy tradicionales, muy cómodas, muy chévere. Hay algo importante, momento, hay algo importante ahí, y es que ellos están bajo tierra construyendo robots. Sí, ellos están bajo porque tierra los están construyendo justamente para que la guerra arriba se pueda dar y poderse defender de esta amenaza. Entonces los robots que ellos construyen en el subsuelo son los que posteriormente pelean arriba. Perdón, era una aclaración que me parece importante. Buena aclaración. Y entonces uno de estos manes se sale del edificio, se escapa porque necesita un páncreas artificial para un amigo que está enfermo. Y se escapa del edificio para ir a buscar el dichoso páncreas artificial y se da cuenta que ya no hay guerra. Sorpresa. Y entramos a una segunda parte del libro donde hay otros personajes que trabajan en la gran fábrica de mentiras ruso-norteamericana que tiene convencido a todo el mundo, a todos los seres humanos que están enterrados por todas partes en el suelo, viviendo en estas casas subterráneas, que hay una tercera guerra mundial y que no pueden salir, pero mentira, la guerra se acabó hace 13 años y esta gente está viviendo como reyes pues porque quedó toda la tierra libre y les están fabricando robots que trabajan por ellos. Entonces son como señores feudales, pero en lugar de tener siervos tienen robots que trabajan por ellos y viven como príncipes y tienen la super tecnología y se dedican básicamente a crear estas películas que mandan por el noticiero, a hacer maquetas perfectas de las ciudades siendo destruidas, de los ataques, de la gente muriendo, de los robots disparando, toda la cosa que llega por televisión y que mantiene a toda la humanidad escondida en hormigueros, es la palabra que utiliza Dick para esto. No les puedo adelantar más porque de aquí a para allá ya entro en la... Ya igual les hice medio spoiler. Sí, esto pero se después, pone loco. Hay viajes en el tiempo. No, pero ya no más. Hasta hay máquinas asesinas. Hay robots asesinos que pueden... Hay un Transformer asesino. O sea, hay esto planetas. Es muy loco. Hay guerra en la... Hay guerra interplanetaria. O sea, en serio, esto que les estamos contando es... Creo que la primera mitad, como mucho, del libro... Pero es muy bueno, en serio, es uno de los grandes libros, pero no tan conocidos de Philip Dick, ¿no? La penúltima verdad. Pero hasta ahí, no diga más, Daniel, por favor, porque en serio es un libro que hay que leer, hay que sorprenderse mucho. Pero sobre todo, además, porque nos interesa mucho hablar de esta primera mitad, que tiene que ver con cómo estas personas que están viviendo en el mundo de arriba están justamente construyendo una especie de, entre comillas, verdad para los que viven en el subsuelo. De ahí que me parece tan importante el hecho de que dentro del título esté la penúltima verdad, porque uno de los ejes en la literatura de Philip Dick tiene que ver con cómo nosotros construimos la verdad. Y claro, estamos en la década del 60 y estamos en una década en la cual la construcción de la verdad se da a través de ciertos medios, principalmente el medio de la televisión, y es cómo la televisión está construyendo una verdad. No está reflejando, narrando o señalando una verdad, sino que la está construyendo. Y esto es muy, muy, muy importante porque en este juego de encajonamientos de verdad dentro de la verdad dentro de la verdad, que es esta novela de Philip Dick, la gran pregunta o el gran asunto que hay ahí es ¿qué es la verdad y cómo la verdad es un discurso construido y cómo los medios de comunicación construyen verdades, ¿no? Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial el poder de la radio y el cine fue utilizado por primera vez en la historia como propaganda política a nivel masivo para adoctrinar a las personas. Esto no es algo que a Philip Dick se le ocurrió simplemente, sino algo que ellos pudieron ver ellos mismos en su historia, en lo que estaba pasando alrededor. Y para completar el pánico que sintió la sociedad cuando después de todo esto que logró hacer el cine y la radio en conjunto, empieza a verse el avasallante triunfo de la televisión sobre estos dos medios, porque en los 60 realmente la gente estaba comprando televisores como locos y era este nuevo medio que estaba construyendo verdades con una cosa muy loca que no se había visto nunca en la historia, y era el noticiero de las 7 de la noche, que marcaba esta ceremonia familiar en la que toda la familia se reunía al lado de una máquina para ver por primera vez en directo las noticias. Si ustedes se vieron la película Mank de David Fincher justamente está hablando un poco de cómo las noticias están creando formas de intervenir directamente dentro de las políticas de las naciones, y cómo eso, si bien en Mank claramente
me parece que tiene un guiño a todo lo que ha hecho Trump dentro de Estados Unidos, pero él se interesa por retomar ese momento en el que el cine y los medios audiovisuales están interviniendo directamente en la política a partir de la creación verdadera, falsa, etcétera, como en esos intersticios que se mueven de un lugar al otro, de una realidad que configura también unas dinámicas políticas. Y no me parece mal, o sea, no me parece muy prudente volver a pensar en una novela como esta de Philip Dick y la intervención de los noticieros como espacios que intervienen realmente en la construcción de la política de las naciones. Pensemos que hay un momento en el que los periodistas se los llama el cuarto poder, ¿no? Y ese cuarto poder también tiene que ver con cómo las noticias y cómo los noticieros están cargados de una ideología, están cargados de un poder político y están cargados de una intencionalidad social que están evidentes y que están presentados en este libro de Philip Dick. Sí, es que es muy importante que ustedes también, cuando estén frente a un medio de comunicación, recuerden que no es sencillo. Hacer un noticiero de televisión es una cuestión costosísima. Esto no es algo que yo pueda hacer simplemente porque amo la libertad de expresión. Como escribir un artículo de prensa que lo único que necesito es mis manos y un teclado y sale y lo pueden publicar. Hacer un noticiero de televisión requiere cámaras, micrófonos que son terriblemente costosos, requiere un aparataje, una infraestructura gigante de aparatos que atraviesan edificios para poder transmitir, para poder conectarse, y todo eso nos lo configuran a nosotros en una narrativa que está supremamente bien estructurada, que está diseñada. Esto llevan 80 años diseñando el noticiero que nosotros vemos hoy en día, y ese cuentito que nos están echando sirve para algo. Entonces yo creo que ustedes se han dado cuenta que si ustedes ven un noticiero, no voy a decir nombres, pero el que solo sale los fines de semana, uno vive en un país, y si uno ve otro noticiero que sale toda la semana, por un canal que no es Telenoticias, Cable Noticias, o no sé. Uno vive en otro país porque efectivamente hay un noticiero que tiene una intención política, que está con un partido, ¿cierto? Hay otro que simplemente está con quien esté de presidente, que pues también es respetable, y hay otros que simplemente están ahorita con el partido que está en la oposición, ¿no? Y cada uno de ellos viene cargado con su ideología, y cada uno de ellos nos está dando una versión completa y absolutamente diferente de la verdad. Si nosotros nos quedamos viendo solo uno, que es lo que le pasa a las personas que están en ese sótano, que están viviendo esa vida, nosotros vamos a ser manipulados. No importa cuál vean. No importa si ven el de la izquierda o el de la derecha, no importa si ven el del gobierno o el de la oposición, no importa si ven el del que ustedes creen que son los buenos y el del cual ustedes creen que son los malos, están siendo manipulados. La única opción es ver con nuestros propios ojos y tratar de obtener la mayor cantidad de información posible, y eso exige un plan de escape. De esto trata este libro. Claro, esto exige un plan para la revolución. Esto exige tomarse el trabajo uno de ir y buscar la información, salir y buscarla. Y las redes sociales no son la respuesta. Claro, eso es lo que iba a decir. Justamente este libro también hace ese tipo de reflexión en el punto en el que el personaje sale en esta primera mitad que les contamos y se da cuenta de qué es lo que ocurre afuera, pero cuando se da cuenta qué es lo que ocurre afuera debe tomar una decisión, y esa decisión se refleja justamente en cómo debe utilizar él, que se ha dado cuenta que ha estado abajo y ha estado arriba, cómo él puede intervenir o no en la producción de los medios. Y pareciera en algún punto que la respuesta que se ha visto mucho es como las redes sociales o otro tipo de formas de comunicación es posible, y este personaje está en ese lugar, está en el lugar del cómo hago para comunicarme, cómo hago para hablar, cómo hago para construir, ¿no? Una información para arriba, para abajo, cuál es la verdad, cuál es la forma de construir, y se encuentra en un momento muy complejo, porque pareciera que, bueno, si yo voy a decir y voy a construir una trama a partir de, o un medio que cuente las cosas tal como yo las veo, pues también están cargadas de ideologías, y habría que pararse de manera crítica para ver ese, llamémoslo así, tercer canal que se inventa este personaje que está ahí, y no hay la solución, ¿no? Entonces hay algo raro ahí, porque ¿qué pasa con esos medios de comunicación como construcción de verdad? Y es que nosotros tenemos que estar pendientes de manera crítica de cómo se construyen, aún aquellos medios que nosotros en la actualidad muchas veces consideramos mucho más
democráticos, podríamos llamarlos, como las redes sociales. Y esto no acaba ahí. En el libro también hay una reflexión muy importante cuando nosotros nos damos cuenta que aquellos que han dedicado toda su vida a manipular al pueblo, ¿cierto? Que generan estos programas de televisión que se dedican a manipularlos así como si fueran títeres, ellos también están siendo manipulados por formas audiovisuales. Ellos también han sido adoctrinados a través de películas cinematográficas, a través de la repetición de unos eslóganes y la repetición de unos mensajes que los lleva a pensar de una manera en específico, que los obliga también a tener un sistema de valores diferente. Sí, que los obliga a creer en esta idea de la propiedad de la tierra y entender la propiedad de la tierra como el único valor posible. Y todo esto es a través de unas películas que hizo un señor mucho antes de que empezara el libro. Creo que sí medio metí spoiler, ¿no? Más o menos, por ahí va. Más o menos. O sea, no hable pero más, es muy mejor, importante no se vaya más por ese lado. Sí, pero es muy importante entender que no solamente aquellos cuales evidentemente están siendo sometidos no son los únicos que están siendo sometidos. De todas maneras, el audiovisual es tan poderoso y esta reflexión es muy bonita en este libro que no importa el nivel donde uno esté, no importa si uno es el mandamás del planeta, uno igual está sometido por el audiovisual. ¿Sí? Y este libro lo deja súper claro de maneras muy rudas que no les puedo contar porque ahí sí les echo el spoiler de la vida. Yo creo que hay una reflexión de fondo y es que siempre tenemos que tener esta mirada crítica sobre los medios. Es decir, como que pararnos no de una manera simplemente de consumo de este tipo de medios, de noticias, etcétera, sino también poder preguntarnos de una u otra forma cómo se configuran estos medios, cómo se configuran los noticieros, cómo se configura la realidad, cómo se configura la verdad, ¿no? Que es la verdad del título, a partir de una serie de elementos que no siempre son o están acordes con la verdad real de lo que está afuera, sino que son construcciones culturales, lingüísticas, visuales, audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esta es nuestra visión de La penúltima verdad de Philip K. Dick. Esperamos que lo lean y que aprendamos todos a desconfiar del mundo y de los medios. Y antes de despedirnos, queremos pedirles que compartan nuestros videos en sus redes sociales. Eso, de verdad, ayuda un montón. Así como que le den like a este video. Y que toquen la campanita. Y que nos sigan en redes sociales. @DanielValismonje y @RutilioExégesisBastidas. Y en Instagram, canal Rayita al Piso, Estereoscopio. Y antes de irnos queremos saludar a quienes nos comentan que esta semana fueron Marcelo Madera Guzmán, Carol Lee, Boy Meets Books, Juan Ramón Vera Rodríguez, Daniel Pitoni, Jesús Luna, Carmen Aguilar, Rafael Ramírez Ríos, Marilinda Guerrero y Livia Brenda. Muchas gracias. Sí, desconfíen de los medios audiovisuales. Totalmente. Como Estereoscopio. No confíen en lo que les diga en Estereoscopio. Quién sabe qué ideología de mente tiene esta gente. Sí, cómo los quieren manipular. ¿Usted se ha dado cuenta que estamos diciendo que no confíen en los medios audiovisuales si somos un medio audiovisual? Totalmente. ¿Estamos diciendo que desconfíen de nosotros? Jamás yo estudié cine. O sea, yo estoy corrompido desde la raíz. O sea, a mí me dañaron mis profesores. Me enseñaron, ¡buah! Vamos a manipular a la gente con estos trucos. ¡Buah! Era muy divertido. Deberíamos vender como cosas tipo vainas. Sí, para creo ¿no? Creo que voy a poner una tienda de hamburguesas o algo así. Hagamos un libro de youtuber. Yo tengo acá Yo tengo acá la escuela youtuber. No Ahí me pregunten está. por qué tengo la escuela youtuber. Esto no lo vayan a poner. Pero sí, por ahí tengo una copia de la escuela youtuber que ya no me acuerdo cómo llegó acá, pero la tengo. Qué triste.